El día de hoy vamos a comenzar ya, que si no, no nos va a dar el tiempo. Eh, Vamos a seguir platicando sobre la cuestión del origen de la vida, pero ya un poquito más a fondo. Eh, en los años 90 sucedieron dos cosas muy interesantes. En primera, bueno, esto fue más bien por ahí de 1900, me parece que este del meteorito fue por ahí de 1991, 92, una cosa así. El caso es que este artículo que les voy a comentar apareció en la revista Science. Es una revista muy seria, que tiene muchos años ya de estar publicando artículos totalmente corroborados. Sin embargo, de pronto por ahí, digamos, a cualquiera se le van, como dicen, se le van las cabras, ¿no? En este caso, se publicó un artículo muy curioso porque narran el transcurso de un meteorito, que cayó en la Tierra hace más de 13,000 años en la Antártida. En la Antártida, bueno, se pueden conservar, de hecho hay cazadores de meteoros porque, bueno, imagínense, aquí en la Tierra caen luego meteoros, caen pedruscos en el llano, ¿no? En un sembradío, pues nunca vamos a darnos cuenta de que cayó un meteorito, ¿no? En la Antártida, pues todo está blanco, ¿no? Blanquísimo, ¿no? Y entonces, si ven por ahí una piedra que está encima, pues es porque cayó un meteorito, ¿no? Pues bueno, hay gente que se dedica exclusivamente a eso, está investigando fenómenos de esta naturaleza y están en la Antártida, hacen sus recorridos todos los días y encuentran meteoritos, los mandan a analizar. Este meteorito se llama el ALH 84001 y sucedió algo muy curioso. Cuando empezaron a hacer cortes, ¿no? Los cortan para examinar la estructura, más o menos ver qué minerales contienen y todo eso. Resulta que este meteorito, por las características químicas que se habían enviado por parte de las naves que habían llegado a Marte y habían dicho cuál era la composición de la superficie de Marte, este meteorito no se parecía a ningún otro cuerpo parecido que había caído del espacio exterior, eh, sino que tenía las características del planeta Marte. Cualquiera que haya jugado canicas sabe cuando le pegan con una canica muy fuerte a otra, dicen se cascó la canica, ¿sí? O sea, un pedazo de la canica, salió volando y quedó cascada, ¿no? Se quedó lastimada la canica. ¿Quién de ustedes sabía eso o ha jugado canicas? ¿Sí? Por ejemplo, cuando una losa, ¿no? Un pedazo de losa choca con otro pedazo, otra losa, sale un pedacito, ¿no? Y ese pedacito pues hace que la losa se vea ya rota de la orilla, ¿no? Hagan de cuenta que eso sucedió en Marte. En Marte llegó un cuerpo muy grande, seguramente chocó contra la superficie de Marte y provocó que muchos de los escombros tanto del propio meteorito que pegó en Marte como del propio planeta salieran disparados, ¿sí? O sea, se dispara fuerte, tan fuerte fue el impacto que muchos de estos cuerpos esquivaron, ya evadieron la gravedad del planeta y empezaron a dar vueltas alrededor de Marte, ¿sí? Cuando este efecto de gravedad se debilita, pues después de que se va alejando este cuerpo, llega el momento en que escapan de la gravedad de Marte y empiezan a vagar por el sistema solar. Y este fue el caso. Este meteorito tenía la misma composición del planeta Marte. Estaban convencidos de que venía así que del planeta, un pedazo de Marte que cayó en la Tierra. Este meteorito, cuando lo analizaron, se encontraron cosas muy curiosas, cosas que no se esperaban encontrar. No sé si alcanzan a ver en esta imagen, la en medio, la que está exactamente en medio, se ve una especie como de gusanito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, tiene toda la estructura, y ahorita se las voy a mostrar y van a ver si no hay razón para pensar en ello. Tiene toda la estructura de una cianobacteria, ¿sí? Se han encontrado cianobacterias, por ejemplo, vestigios como este, en rocas de lugares donde casi no hay mucha actividad humana.
es muy difícil encontrar piedras de más de 3.000 millones de años en la Tierra, porque la Tierra, todo lo que está en la superficie se va reciclando, se va recirculando. Por ejemplo, en Japón hay una especie como bueno, una placa que está metiéndose abajo de otra. Y entonces todo esto que era la superficie del mar, ¿sí? Se empieza a hundir y se funde, se forma lava, ¿no? Se forma magma. Y entonces, pues es muy difícil encontrar rocas muy antiguas en la superficie. Sin embargo, en Australia, en algunos lugares de Australia, pero principalmente en Groenlandia, que no hay gran actividad biológica ahí, se han encontrado vestigios y el más antiguo que se ha encontrado es de más o menos unos 3.300 millones de años. Quiere decir que por ahí de los 3.300, 3.500, apenas 1.000 millones de años después de que se formó la Tierra, 1.200 millones de años después, ya había vida. Se han encontrado vestigios como esta cianobacteria, como el que está en el capítulo del libro que les hice llegar. Es uno de estos fósiles de miles de millones de años, y se han encontrado estas cianobacterias, ¿sí? Y entonces estas cianobacterias, cuando se encontraron estas estructuras muy parecidas en este meteorito, ¿no? En este meteorito, pues inmediatamente hace pensar en que a lo mejor la vida vino de otro planeta, ¿no? O que en Marte hubo vida, con esto ellos decían comprobadísimo que en Marte hubo vida hace más de 3.500 millones de años. Sin embargo, hubo una serie de artículos posteriores que desmentían esto, tenían evidencias, habían encontrado en otros meteoritos estructuras similares y eran limaduras de hierro. O sea, eran pedazos de hierro que estaban incrustados en la roca y decían, no son cianobacterias, son limaduras. Y entonces, bueno, este debate duró varios meses, ¿sí? Se publicaba los que habían publicado este artículo decían, no, sí son cianobacterias, tienen toda la estructura, ya analizamos por microscopía de barrido y todo eso. Y los que les contestaban decían, pues no, mira, exactamente estas mismas estructuras, y le mostraban imágenes en las respuestas, en la misma revista, de donde le decían, mira, son igualitas, son limaduras de hierro, no tienen nada que ver con nada vivo. Quedó el debate, ¿sí? No sabemos todavía si hubo vida en Marte o no, pensamos que sí hubo vida en Marte en las primeras etapas y que la atmósfera no se pudo retener y por lo tanto todos los materiales que pudieron, las moléculas que pudieron haber dado origen a la vida en Marte, se escaparon. Entonces pudo haber sido un ensayo en Marte y no funcionó. En cambio, aquí en la Tierra sí funcionó por las características de haber retenido la atmósfera y sobre todo haber retenido los vapores, los gases y el agua, ¿sí? En Marte pues no se pudo realizar esto. Sin embargo, queda la duda. O sea, muchos siguen discutiendo todo esto. Es muy interesante. Sobre todo porque esto que está acá arriba, estos pedazos de cometa, de meteoritos negros, ¿sí? Se llaman condritas. Estas condritas son meteoritos que no son metálicos. Ya les había dicho, cuando ustedes van al Palacio de Minería, lo que vemos ahí son unos meteoritos que han caído en la Tierra, son totalmente metálicos, ¿no? Principalmente hierro. Pero estos cometas que han caído, el de Murchison es más famoso en Australia, este cometa es una condrita. ¿Por qué? Porque es como porosa. Se hagan de cuenta como la piedra pómez, ¿no? Pero muy quemada, muy oscura, que tiene una estructura porosa, a diferencia de los meteoritos metálicos pues, que no tienen esta estructura para poder hacer laminillas, ¿no? Con las condritas sí se pueden hacer pequeñas láminas muy delgadas, se pulen, ¿no? Y cuando se han hecho análisis de estas condritas, se han encontrado moléculas, entre ellas aminoácidos, así como en el experimento de Miller, ¿no? Que encontró una cantidad increíble de sustancias, de moléculas que son precursoras de la vida en este planeta. En estos cometas que tienen la misma antigüedad que el origen del sistema solar, se han encontrado estas moléculas. Quiere decir que en el espacio sí se pueden estar formando estas moléculas, y esto da pie a pensar en esta teoría de la panspermia, ¿no? De que no que hayan llegado organismos vivos a la Tierra, sino que llegaron las moléculas que pudieron llegar a tal concentración que dieron origen a lo que conocemos como vida en este planeta. Se encontró, por ejemplo, aminoácidos, pero la diferencia es que en un organismo vivo
Los aminoácidos principalmente son de la serie L, ya les había dicho, y los de la serie D no tienen nada que ver con la vida, ¿sí? Y entonces, bueno, se han encontrado mezclas racémicas, quiere decir que se han encontrado 50-50, 50 de D, 50 de L por ciento. Quiere decir entonces que estos aminoácidos no tienen origen biológico, son de origen abiogénico. Por lo tanto, pudo haber estado presentes estas moléculas ya desde antes del origen mismo de la vida. Otro debate muy importante que se dio es que más o menos por esos años, en los 90, se hicieron excavaciones a más de 3.000 metros de profundidad debajo de la corteza en el mar, ¿sí? En 1982, más o menos, en el Pacífico, se tomaron muestras de la profundidad de volcanes en el fondo del mar que están haciendo erupción, que crean una especie como de chimeneas, ¿no? Y estas grandes chimeneas mantienen vida en el fondo del mar. No hay fotosíntesis, no hay luz solar, hay solamente energía química. Entonces, a partir del azufre, se mantienen una gran cantidad de organismos, pero lo más curioso es que en el interior, a una temperatura extrema, por eso se llaman extremófilas, ¿no? Halófitas también porque pueden vivir en cualquier lugar, en cualquier momento, en ausencia total de oxígeno, se encontraron un tipo de bacterias que no coincidían para nada con las bacterias comunes, ¿sí? Y entonces esto dio pie a hacer un análisis del genoma de estas bacterias y vámonos, se encuentra que son bacterias, un tipo de bacterias que no eran conocidas, que eran totalmente diferentes a las bacterias comunes, pero también eran diferentes, pero tenían cierta cercanía con las características, por ejemplo, en la membrana, con las células eucariotas. Entonces surge el debate. Y entonces a partir de ahí, si ustedes se fijan en los libros, van a tener que consultar también esto de los reinos. Lo vamos a ver a más detalle. Primero se dividían en plantas, bueno, en monedas, ¿no? En protozoarios, ¿no? Plantas y animales. Y bueno, cuando se encontraron las características de los hongos que eran diferentes, dijeron, bueno, ¿dónde los hallamos? Pues antes de los años 80, los hongos se consideraban vegetales, ¿no? Que no tenían fotosíntesis, pero eran vegetales y los ponían como talofitos, ¿sí? Vean libros del año de la canica de biología y van a ver que los hongos no eran hongos, eran talofitos. Bueno, entonces surge la necesidad de hacer una división diferente y surge el estudio de Whittaker, la propuesta de Whittaker de organizar en 5 reinos, ¿no? El reino protista, el reino monera y el reino animal, vegetal y fungi, el reino hongo, ¿no? Entonces, 5 reinos. Sin embargo, después de esta revisión, Woose y otros autores proponen una nueva clasificación de la vida, de las especies, ¿no? Y entonces proponen una división en 3 reinos, en 3 grandes dominios, le llaman, ¿no? Este podría ser entonces dividido en los dominios arquea, el dominio eubacteria y el dominio eucariotes. Y en los eucariotes estamos todos nosotros. Las bacterias, las eubacterias son las bacterias que conocemos comúnmente y las arqueas, las arqueobacterias son aquellas bacterias que tienen características medias entre lo que son los eucariotes y los procariotes. Son bacterias, pero son diferentes. No tienen núcleo, pero tienen una membrana parecida a las eucariotas. Se pensaba inicialmente, en estos años 80, 90, que eran anteriores a todas las bacterias. Sin embargo, se ha descubierto que hay bacterias todavía más antiguas, ¿sí? En su linaje que las arqueobacterias. Entonces, bueno, se les quedó el nombre de arqueas, porque ya se les había dado, pero no quiere decir que son las más antiguas. Están como un paso intermedio. Y entonces, bueno, han surgido una serie de divisiones, de diferendos, de broncas, que tienen que ver con cómo clasificar a los animales. Y esto es muy interesante porque es un debate actual y permanente. O sea, seguimos discutiendo cómo dividir los dominios, en este caso, o los reinos. Y entonces, bueno, en sus libros de biología seguramente viene la división de Whittaker, ¿no? Y también a lo mejor ya viene la de Woose, ¿no? Y esta propuesta del dominio, los 3 dominios que tienen diferentes organismos, pero principalmente
que a los eucariotas nos ponen a todos juntos en un dominio, y de ahí surgen pues los animales, plantas y hongos, ¿no? Pero estamos en el dominio eucariota, ¿no? Y bueno, eso es otra cosa que vamos a tener que revisar, pero vean cómo estas cianobacterias que todavía viven, que todavía son vivas, tienen una antigüedad pues, desde el propio origen de la vida. Se cree que fueron los primeros o parecidos a los primeros organismos que hubo en este planeta. El sistema solar tiene aproximadamente, se ha calculado en 4.580 millones de años, ¿sí? Pero la Tierra surge un poquito después, ¿sí? En la Tierra, en los primeros 150 millones de años, se dio el bombardeo primordial. Esto quiere decir que, bueno, la Tierra tendrá quizás unos 4.500 millones de años, porque, bueno, primero era una nube, una nebulosa, una nube de gases que se fue condensando y dio origen al Sol, y después también a los planetas que mantuvieron un efecto gravitatorio, ¿no? Alrededor de esta masa que se formó después de origen al Sol, a nuestro Sol. Estos gases se quedaron en gravitación, ¿no? Gravitando alrededor y dieron origen a los planetas. Algunos conservan esta estructura gaseosa, por ejemplo, Júpiter, ¿no? Saturno, que son planetas primordialmente gaseosos, pero muy grandes, muy masivos. Muchos especulan que Júpiter pudo haber sido un sistema, un sol paralelo, un sol de un sistema binario. Muchas de las estrellas que vemos en la actualidad en realidad son sistemas binarios. Una estrella que brilla mucho y una pequeñita estrella acompañante, que no la vemos a simple vista, pero ya con los grandes telescopios se han podido ver que están afectando el campo gravitatorio de esa gran estrella, pero que en realidad es un sistema binario. Entonces es algo muy raro que sea un sistema de una sola estrella. Más bien, lo más común es que sean sistemas binarios, y sin embargo, bueno, aquí no se dio porque Júpiter, por la distancia y por las condiciones que se dieron en este sistema solar, pues no llegó a concretarse como un segundo sol. Se cree, eso se especula. Hace aproximadamente 3.800 millones de años cesaron los grandes impactos sobre la Tierra porque ya se creó una especie de aglomerado, ¿sí? Sin embargo, ya antes había habido un gran impacto porque había dos grandes masas en la misma órbita que chocaron, y que esos dos tenían el mismo origen, la misma antigüedad, y al chocar fue un gran impacto que casi destruye totalmente estos dos planetoides, ¿no? Que se estaban formando y pudieron haber dado origen, por ejemplo, a otro sistema de asteroides, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que sucedió fue que una gran masa se desprendió y dio origen a la Luna. Por eso es que tenemos una Luna anormalmente grande para el tamaño de nuestro planeta. Es otra característica rara. Tenemos una Luna muy grande comparada con el tamaño del planeta. Y entonces, bueno, se calcula que hace 3.800 cesó este bombardeo, que entre otros traía un montón de agua, estos meteoritos, y que dieron origen a lo que es el agua en este planeta. Cuando ya se enfrió, pudimos mantener el agua en estado líquido. Hace 3.560 millones es donde se encontraron en estromatolitos. Ahorita les voy a mostrar qué son. Estas colonias celulares, el resto, digamos, los cadáveres de todas estas cianobacterias forman estromatolitos. Y en estos estromatolitos se han encontrado restos en Australia, en Groenlandia, también en algunas partes de México hay estromatolitos, pero no son tan antiguos, en Cuatro Ciénegas, ¿no? Estamos estudiando todo esto. Una compañera de generación es la encargada de todo esto. Y entonces, bueno, ella ha logrado identificar estromatolitos muy, muy antiguos, ¿sí? Y se piensa que, bueno, podría ser Cuatro Ciénegas una especie como de campo experimental de cómo pudo haber sido el origen de la vida en la Tierra, en Cuatro Ciénegas, en México, que durante los gobiernos anteriores le estuvieron desecando, le dieron concesiones me parece que a Leche Lala o una de estas, para que extrajera agua, y se empezó a secar Cuatro Ciénegas. Hubo un montón de gente que firmamos y apoyamos que por favor retiraran esas concesiones. Siguen sacando agua, pero ahora ya está un poquito más controlado, pero de todos modos existe el riesgo, ¿no? De que estas compañías lleguen a secar totalmente un laboratorio tan importante a nivel natural como es Cuatro Ciénegas. Bueno, pero ahí en estos estromatolitos se han encontrado bacterias de 3.500, más de 3.500 millones de años, ¿sí?
Entonces, bueno, surgen dos hipótesis. Una es que la vida surge tan pronto como tiene oportunidad, y otra que hay más de un surgimiento, o sea, que la vida pudo haber surgido en varios sitios al mismo tiempo. Son dos, no sabemos, todavía no podemos nosotros determinar si sí o no, cuál de las dos hipótesis es la verdadera. Estos estromatolitas forman, hagan de cuenta, esta es la superficie, aquí esta línea negra es la superficie del mar, ¿no? O de la laguna en el caso de Cuatro Ciénegas. Y todo lo que sale, estos como chipotes grandotes, son todas estas piedritas que están por acá atrás, se llaman estromatolitos. Son todo lo que han ido dejando las cianobacterias, las grandes colonias, estas que están aquí, estas fibras, estas colonias de algas, que van dejando sus restos, y el estromatolito va creciendo, 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 creciendo. Y en la parte de hasta adentro, en medio, pues podemos encontrar las más antiguas, ¿sí? Estudiando alguno de estos estromatolitos se han encontrado, entonces les digo, cianobacterias de hace 3.500 millones de años. ¿Sí? Quiere decir que para ese entonces ya estaban estas bacterias. Quiere decir que estas bacterias son, digamos, parecidas a los primeros pobladores, ¿no? Se supone que este estromatolito es una parte de aquí, de esta parte que aquí se corta, y nos muestra esta parte de vestigios, ¿no? De restos de estas colonias de cianobacterias, y cuando se ven al microscopio, pues en la superficie se verían las cianobacterias vivas, y en las partes de abajo todos los desechos y todos los vestigios de las colonias anteriores de cianobacterias que han estado viviendo ahí por miles de millones de años, ¿sí? Y entonces, bueno, desde lo que se le llama el aedeano, ¿no? El aedeano, el arquedeano y después el proterozoico, se supone que en el arqueano surgen estas primeras cianobacterias que empiezan también a producir también grandes cantidades de oxígeno, a su vez. Y entonces, bueno, habría que ver la vida como un proceso endógeno, como un proceso exógeno. Si lo vemos como un proceso endógeno, quiere decir que entonces la vida se formó aquí mismo, con las moléculas, aquí mismo en la Tierra. El exógeno, pues plantea que a lo mejor las moléculas vinieron del espacio y que empezaron a abundar tanto que dieron origen a lo que conocemos como moléculas del metabolismo y a las propias células, ¿sí? Darwin decía en su libro de Origen de las Especies, él era religioso, ¿sí? Su esposa, su prima, todavía más. Él decía, el creador inspiró vida a una forma sencilla y a partir de un proceso elemental se produjeron ilimitadas formas de vida más bellas. O sea, digamos, trata de congeniar esta idea de generación espontánea, ¿no? Donde un Dios crea no a un hombre, no a Adán y a Eva, sino que crea seres sencillos que después fueron creando, por medio de la evolución, formas ilimitadas de vida más bella. Trata de empatar, ¿no? La parte religiosa con la parte no religiosa, para tratar de empatar sus ideas, su mentalidad y la de su tiempo con sus teorías, ¿sí? Entonces dice, bueno, a lo mejor el creador no hizo al hombre, hizo bacterias que después produjeron estas especies tan variadas que hay en este planeta. Bueno, sin embargo, bueno, ya hemos visto que en este experimento de Stanley Miller y después mucho antes, perdón, lo que plantearon Oparin y Haldane sobre la vida como un proceso químico, en una pequeña charca caliente en presencia de sales de amonio y ácido fosfórico, luz, calor, electricidad, etcétera, etcétera, se pudieron haber formado las primeras moléculas y después ser englobadas en una especie de membrana que dio origen seguramente a las bacterias. Esa es otra hipótesis, ¿sí? Sin embargo, nosotros creemos, tan solo el que piensa que el creador inspiró una forma de vida sencilla, como el proceso químico donde se pudo haber formado la primera célula, nos está indicando que hay un antepasado común, lo que le llaman el LUC, el Last Universal Common Ancestor, este ancestro común universal, ¿sí? El último, el primerísimo que apareció. ¿En dónde apareció? Fue una sola vez, fueron varias veces, ¿sí? Hay muchos que impulsan la idea de que es una sola vez que se creó la vida y de pronto ahí de ahí proliferó, ¿sí? Porque es muy raro que haya proliferado y que después se haya convergido en
en una sola línea evolutiva. Es más probable que haya sido una sola línea evolutiva, un ancestro común, y de ahí dividirse, ¿no? O que a lo mejor surgió en varios lugares y en muchos lugares no proliferó y en otra sí pudo haber proliferado, ¿no? ¿Qué tenemos en común? Bueno, en primera tenemos todos información genética, tenemos un mecanismo de replicación para poder dejar descendencia, somos capaces de dividirnos, igual que los virus, lamentablemente ahí sí hay la confusión, ¿no? Pero nosotros tenemos un sistema también de replicación que son las enzimas que generan enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿sí? Tenemos variabilidad en la reproducción para dar origen a la biodiversidad por medio de mutaciones, también los virus lo tienen. Sin embargo, a partir de allí la selección natural hace su trabajo. Los virus pueden ser fracciones de genoma que pudieron haberse incrustado en organismos que produjeron mutaciones que dieron origen a diferentes seres. Quiere decir que a lo mejor el material genético en los virus pudieron haber ayudado, en cierta forma, a la evolución también, ¿sí? Sin embargo, bueno, se considera que los virus no son vivos, pero tampoco son materia inerte, porque sí se reproducen, pero requieren la maquinaria de un hospedero para poder reproducirse. Aquí el gran problema es que no es lógico suponer una coincidencia donde las proteínas y los ácidos nucleicos estuvieron al mismo tiempo y en el mismo lugar con orígenes independientes. Forzosamente hubo algo que dio origen tanto a proteínas como a ácidos nucleicos y que ya cuando estaban formados, algo los unió para dar origen a lo que conocemos como vida. ¿Qué pudo haber sido? Todavía no lo sabemos, ¿sí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, es imprescindible entender cuál es el problema para poder encontrar entonces un mecanismo alternativo si es que queremos justificar el origen de la vida como un proceso meramente endógeno, o sea, que fue aquí en la Tierra, ¿sí? Los ácidos nucleicos tienen información para sintetizar proteínas, pero no cualquier secuencia de aminoácidos es funcional. Puede haber una gran cantidad de código genético, haber habido un montón de código genético que no sintetizaba más que proteínas que no funcionaban para nada, ¿sí? Pudo haber sido que se hayan seleccionado las proteínas que tenían alguna función, por ejemplo, descomponer algún material y producir moléculas muy variadas, por ejemplo, en la glucólisis. Se piensa que la glucólisis fue anterior incluso a la formación de células vivas, de células, ¿sí? Que la glucólisis ya se llevaba a cabo en el entorno, donde varias secuencias de diferentes enzimas daban origen a otras que eran aprovechadas por otras moléculas para producir otro tipo de compuestos, ¿sí? Sabemos que las proteínas regulan la transcripción genética, ¿sí? Un organismo, por simple que sea, no puede replicarse sin ayuda de enzimas. Quiere decir que las enzimas son muy importantes, ¿sí? La presencia de enzimas es tan importante, pero no sabemos qué surgió primero. Surgió primero los ácidos nucleicos, y luego las enzimas, o sea, fueron codificadas por los ácidos nucleicos estas enzimas, pero también el ácido nucleico requiere enzimas para poder replicarse, ¿sí? Y entonces, bueno, no es un problema muy sencillo, ¿sí? Es viable un surgimiento independiente, o sea, que hayan surgido por un lado las enzimas y por otro lado los ácidos nucleicos, pues de principio decimos que no, ¿sí? Que tuvo que haber sido una cuestión como de selección que llevó a formar tanto ácidos nucleicos que funcionaran para producir una secuencia de aminoácidos funcional en una proteína funcional, como que esas enzimas también llevaron a cabo un papel fundamental para poder seleccionar cuáles eran las secuencias de ácido nucleico que podían haber sido viables, ¿sí? Y entonces por eso es que pensamos en lo que se conoce como el mundo ARN, ¿sí? En lo que, bueno, la cadena de ADN más sencilla es el ARN, ¿sí? Si nosotros separamos el ADN y juntamos su base complementaria, estamos creando el ARN mensajero que da origen al de transcripción que después es leído y puede sintetizar proteínas, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos que es lineal, no es espiral y es más inestable, pero esta línea, si ustedes la sueltan, como el cable de los teléfonos de antes, ¿no? Lo soltaban y se enredaba todo y después ya no lo podíamos desenredar. Sí es lineal, pero es muy inestable y entonces eso hace que se vuelva como espiral o como un enredijo, ¿sí?
En el 1997 se otorga el premio Nobel tanto a SEC, que logró encontrar con su equipo los ARN autocatalíticos, que fue un paso muy importante. No existen en la naturaleza, pero se crearon en laboratorio, y estos ARN catalíticos pudieron haber sido el origen tanto de enzimas funcionales, bueno, de secuencias de enzimas funcionales que dieron origen, bueno, proteínas que dieron origen a enzimas funcionales, y de ARNs que fueron cuidados, ¿no? En esta cadena sencilla pero enrollada al material genético que sí era funcional, ¿sí? Y entonces, ahora vemos cómo los ribosomas, que son los encargados de la síntesis de proteínas, en realidad son conglomerados de ácidos nucleicos, de ARN, ¿sí? Y este ARN es capaz de leer, ¿no? Y de codificar para crear enzimas, proteínas que después se activan como enzimas. En 1983 se descubrieron las primeras ribosimas, que son estos ácidos ARNs autocatalíticos, ¿sí? Quiere decir que no todas las enzimas que hay en el planeta son las que son catalíticas, perdón, como las enzimas, son proteínas. Hay un grupo de proteínas que son las ribosimas, que son a partir de ARN, y lo tenemos ahí tan sencillo como es en los ribosomas, ¿sí? También se descubre en estos años 90 una enfermedad muy lamentable, que era la de las vacas locas, ¿no? Que es la enfermedad espongiforme bovina, que dio origen a, pues, a enfermedades muy terribles, ¿no? Como esto del Kuru, ¿no? De Creutzfeldt-Jacobs en humanos, que en las vacas es conocido como las vacas, es la enfermedad de las vacas locas. En las cabras, en los borregos también existe esta enfermedad, ¿sí? Y bueno, cuando se descubre que estas priones no son bacterias, no son virus, son proteínas que enferman, por eso se llaman priones, ¿no? Proteínas infecciosas. Se debieron haber llamado proines, pero sonaba medio feo. Se les llama priones. Estos priones son proteínas que causan enfermedades. Proteínas que crean huecos en el cerebro, ¿sí? Que no se sabe todavía cómo le contagian, ¿sí? La característica de, en lugar de ser una hélice, una proteína globular, hacen que las proteínas se vuelvan totalmente rígidas, ¿sí? Y entonces se pega una compresión con otra y como que lo contagia al glóbulo, y entonces hace que se formen plegamientos, que se formen estructuras rígidas, hojas beta. Y entonces, bueno, estas proteínas infecciosas provocan entonces daño en el cerebro, tal que crea como especie de huecos. Y por eso cuando se seccionaba el cerebro de las vacas, se veía que parecía como una esponja. Por eso del nombre de espongiforme bovina. Esta enfermedad espongiforme bovina se conoció como la de las vacas locas. Se descubrió entonces que estas proteínas, ¿sí?, provocaban enfermedades. Y no eran ningún ser vivo, ningún ser, digamos, lo que conocemos como un ser vivo, ¿sí? Eran proteínas que infectaban. Entonces vean cómo los años 80, 90 tienen una riqueza que nos hacen cambiar totalmente el concepto que tenemos sobre origen de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, este concepto del mundo ARN digamos que ha permeado muchas teorías, ha decantado, mucha gente sigue apoyándolo. Sin embargo, hay diferentes problemas que tendríamos que explicar y afrontar. En primero, no había oxígeno en la atmósfera primitiva. En esta atmósfera prebiótica era totalmente anoxigénica. Esto inhibiría reacciones químicas necesarias para la formación de aminoácidos, de purinas, pirimidinas y azúcares, que son las bases nitrogenadas, también las bases del ADN. Entonces, en ausencia de oxígeno difícilmente se pudieron haber formado estas moléculas, ¿sí? Pero sí se pudieron haber formado moléculas primitivas que dieron origen después a estas proteínas, pero en ausencia de oxígeno es difícil, muy, digamos, prácticamente imposible que se lleguen a sintetizar aminoácidos y bases púricas y pirimidínicas. Entonces ahí tenemos un argumento en contra. Otro, que la atmósfera primitiva está formada principalmente por nitrógeno y dióxido de carbono. Actualmente está formada por nitrógeno y oxígeno, más otros gases, pero principalmente nitrógeno y dióxido de carbono. Y entonces, según Casting, postula además que una importante presión atmosférica por alta concentración de dióxido de carbono se estaba dando.
y esto entonces hace todavía más complicado este tipo de reacciones. Otro, que el efecto invernadero permitió el calentamiento del planeta. Entonces, este planeta también, por el efecto invernadero, la acumulación de gases, sobre todo dióxido de carbono, llevaron a un sobrecalentamiento del planeta en sus etapas previas de la formación de la vida. Pero bueno, en Venus se siguió este proceso y ahora vemos que Venus tiene nubes de dióxido de azufre y todo esto se disolvió en el agua y se fijó en las rocas, y entonces ahora las rocas están sulfurando, están provocando una cantidad de gases que hacen el efecto invernadero en Venus, hacen imposible cualquier forma de vida, ¿sí? Entonces estas características las tenía el planeta Tierra en esta atmósfera primitiva. ¿Cómo en esas condiciones se llegó a formar la vida en este planeta? Bueno, una cosa muy importante fue la formación de los océanos. Tantos meteoritos que cayeron en la Tierra que dieron origen a agua líquida, y esa agua líquida se empezó a acumular. Quizás esto ayudó en parte a enfriar el planeta y estabilizar la atmósfera, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos ya los experimentos famosos, ¿no? Desde los 30 con Oparin y Haldane, con una atmósfera oxidante como la actual. En primera no pudo haber surgido la vida, pero también se requiere una atmósfera oxidante para llevar a cabo muchas de las reacciones. Entonces, bueno, hay que tratar de empatar todo esto. Y entonces, bueno, viene Miller, Urey, con su experimento, y entonces en ausencia de oxígeno, ¿sí?, con las mismas características de lo que era supuestamente la atmósfera primitiva, pues nos llevan a creer que en esas condiciones sí se pudo haber formado la vida. Sí, bueno, las moléculas que dieron origen a la vida, como son el amoníaco, el metano, el agua, y sobre todo aminoácidos, ¿sí? Y posteriormente, Joan Oró logra sintetizar condiciones también anoxigénicas, aminoácidos y adenina, que es la base de los ácidos nucleicos. Quiere decir entonces probablemente que el modelo atmosférico que se planteaba inicialmente lleno de hidrógeno fue un modelo erróneo, que probablemente esto que postulaba Oparin tendría que haber sido un poquito modificada, tiene que modificarse este escenario, y entonces plantear una atmósfera diferente, un modelo atmosférico que en realidad tendría dióxido de carbono y nitrógeno, no tantos elementos reductores como es la presencia de hidrógeno, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí está el experimento de Miller y Urey. El día de mañana lo vamos a tratar con mayor detalle. Vamos a ver qué es lo que encontró Miller y Urey, qué es lo que encontraron en este experimento, que en los videos que ustedes vieron de Lascano se describe porque, bueno, trabajó un tiempo con Miller, pudo trabajar también con Oró, pero sobre todo con Miller, y muchos de los frasquitos que él dejó de experimentos previos los analizaron después con Beida y con otros, y encontraron un montón de moléculas adicionales a todo lo que ya se había reportado. Quiere decir que este experimento es un experimento importantísimo, porque nos ayuda a entender que las condiciones atmosféricas que había en el inicio, en el origen de la vida, tendrían que ser un poco modificadas en ese aspecto. Y entonces, bueno, nos permite pensar en cosas diferentes y pues los voy a abandonar. Discúlpenme,